Buenos días a todos y bienvenidos al canal de Cultivando Arganes. En este vídeo queremos enseñaros cómo se tienen que sembrar las semillas de argán nuevamente, ya que hicimos una primera publicación hace bastante tiempo relacionada con este tema, pero ahora queremos volver a colgar otra con información actualizada. En aspectos básicos es lo mismo que colgamos antes, pero no está de más volver a recordar cómo se tienen que sembrar las semillas. Fijaros, por un lado tenemos las semillas de argán. Estas son las semillas. Como ya sabéis, tienen una corteza muy dura, muy dura. Y luego en la parte interior diríamos que hay la almendra, que es lo que germina y lo que desarrolla, diríamos, la planta. ¿Qué es lo que tenéis que realizar? Fijaros, por un lado tenemos las semillas. Por otro lado, podéis sembrarlas en macetas bastante altas, o si no, lo que podéis hacer también es sembrar en bandejas semilleras, pero con un formato forestal, es decir, son bandejas semilleras que tienen una altura un poco más alta, de unos 16 centímetros de altura, son las que nosotros recomendamos. En este caso lo que nosotros vamos a hacer es sembrarlo en una maceta de germinación, pero ya bastante alta. Otra cosa que es muy importante, el sustrato. Como podéis ver, nosotros lo que hemos puesto aquí es un sustrato que está compuesto por turba rubia y por perlita. ¿Por qué lo hemos hecho de esta forma? Es muy importante a la hora de germinar las semillas de argán que el sustrato sea muy drenante y sea muy aireado. En ese sentido, lo que hemos hecho es, por una parte, poner un porcentaje de turba rubia, que puede ser en este caso un 75%, y un 25% de perlita. Lo que conseguís con la perlita es que el sustrato sea mucho más aireado. Y de esta forma, lo que vamos a evitar es que al regar el agua quede encharcada. Esto es muy importante a la hora de germinar las semillas y en general a la hora de tener vuestras plantas de argán es evitar que el agua quede encharcada. Entonces lo que tenéis que hacer es, cuando hayáis conseguido un buen sustrato bien drenante, podréis poner o en macetas o en bandejas semilleras, podréis poner las semillas de la siguiente forma. Es muy importante que no se siembren a mucha profundidad. Es suficiente, diríamos, unos 2 o 3 centímetros de profundidad. Lo que tenéis que hacer es, cogéis la semilla y la ponéis prácticamente que quede casi en la superficie, así. Entonces lo tapáis un poco con la tierra de alrededor y ya le aplicáis un riego. ¿Qué tenéis que hacer después? Después de aplicar el riego es importante que la maceta o las bandejas no las pongáis al sol directo. ¿Por qué? Si las ponéis al sol directo, el problema es que el sustrato se seca demasiado rápido. Entonces es importante conservar siempre un cierto grado de humedad para facilitar que las semillas se vayan volviendo blandas poco a poco gracias a esa humedad y que acaben germinando sin ningún problema. Es importante que no cortéis el proceso de desarrollo de la germinación de la semilla. En ese sentido es muy importante que el sustrato en ningún momento quede totalmente seco para evitar que se corte el proceso de germinación. Por eso nosotros lo que recomendamos es que cuando tengáis las semillas sembradas en las macetas o en las bandejas, lo que tenéis que hacer es guardarlas o reservarlas en una zona donde no le dé el sol directo. Es decir, nosotros siempre recomendamos o en semisombra o colocarlas debajo de una malla de sombreo. De esta forma conseguiréis mantener siempre un cierto grado de humedad y evitaréis que se seque completamente el sustrato, cortando la parte del proceso de germinación. Una vez que hayáis sembrado las semillas y le habéis aplicado un riego, tenéis que colocar las macetas o las bandejas semilleras en una zona en semisombra o en malla de sombreo. Y intentar, en la medida de lo posible, mantener una temperatura de unos 15 grados para la germinación. Si no conseguís mantener una temperatura mínima de 15 grados en las macetas o en el mismo ambiente de donde tenéis sembradas las semillas, lo único que pasará es que tardaréis más en verlas germinar. No es que no vayan a germinar, simplemente que si las colocáis en zonas donde la temperatura baja de 15 grados, tardarán un poco más en germinar. Pero no os preocupéis porque acabarán germinando. Una vez que hayan germinado las semillas, que empiecen a sacar los cotiledones
y luego posteriormente empiecen a desarrollar el tronco con las hojas reales de los arganes, lo que tenéis que hacer es ir analizando la humedad que tiene el sustrato. Muchas veces lo que pasa es que cuando ya vemos que están germinando las semillas, pues empezamos a regarlas en exceso. Nos equivocamos y queremos, por exceso de cuidados, a veces acaban muriendo. Es decir, a lo mejor vosotros veis que está germinando la semilla, tenéis a lo mejor pues esta altura, una plantita de esta altura, y veis que en la parte superior de la maceta está completamente seco. Pero sin embargo, a lo mejor a esta profundidad aún hay mucha humedad. Entonces, si regáis para humedecer esta parte de arriba, pero aquí abajo sigue habiendo mucha humedad, lo que pasará es que es muy probable que algunos de vuestras semillas y de vuestros nuevos arganes que acaban de germinar se acaben pudriendo las raíces. Y veréis como en las puntitas de la planta se empiezan a doblar y se empiezan a secar o a podrir. Entonces, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Pues una técnica muy interesante es, por ejemplo, fijaros, imaginaos que yo tengo aquí 6 macetas como estas, ¿no? Tengo 6 macetas como estas donde he sembrado en cada una semilla. Entonces, lo que yo suelo hacer es, en lugar de 6, pues ponéis 7. Y en la séptima hacéis lo mismo, le ponéis el mismo sustrato, la regáis como si hubiera una semilla dentro, pero en lugar de poner la semilla, simplemente os va a servir como tutor, como guía, para saber si sigue habiendo humedad en el fondo de esa maceta. Y como no va a haber ninguna planta, podréis meter el dedo sin ningún problema para saber si en el fondo sigue habiendo humedad. Y si sigue habiendo humedad, pues ya sabéis que no tenéis que regar el resto de las macetas que tenéis con las semillas germinadas o a punto de germinar. Eso es muy interesante, ya que es como si fuera una guía, un tutor que podéis usar vosotros para ponerles los instrumentos de medición de humedad, o en mi caso yo lo que suelo hacer es poner el dedo, esperar un rato y revisar si en la punta sentís humedad o no. Si no sentís humedad, sí que realmente podéis darle un riego al resto de las macetas. Si veis que sigue habiendo mucha humedad, pues no lo reguéis, no reguéis las otras macetas. Es una técnica que funciona muy bien y a mí me ha dado muy buenos resultados. Cuando veáis después que vuestras macetas de arganes que ya han germinado tienen alrededor de unos 20 centímetros, si los habéis sembrado en bandejas semilleras, ya es el momento de trasplantarlas a una maceta más grande. Y si lo habéis sembrado en macetas ya bastante largas, como esta, pues podéis esperar hasta que las nuevas plantas tengan una altura de 40 a 50 centímetros. Y cuando las nuevas plantas tengan una altura de 40 a 50 centímetros, estarán listas para ya trasplantar al campo abierto. Si la zona donde vais a tener la plantación hay heladas muy fuertes, nosotros lo que os recomendamos es que los primeros años les pongáis una manta térmica para protegerlas de las heladas intensas. Si hay heladas suaves tampoco pasa nada. Pero si no hay heladas, pues las podéis trasplantar directamente a campo abierto sin necesidad de que los primeros años les pongáis ninguna protección ni nada. En ese sentido, vais a ir viendo como poco a poco, de un año a otro, vuestras plantas de argán van a crecer muy rápido y prácticamente duplicando o triplicando su tamaño de un año a otro, llegando al extremo de que desde el momento en que vosotros germinan las semillas, desde el primer año, la primera germinación, vais a conseguir que el ejemplar que ha germinado a los 4 años ya empiece a dar flores y muy posiblemente ya empieza a producir frutos. También depende un poco de las condiciones externas, pero a nivel general los arganes empiezan a producir flores a partir del 4.º año de su germinación desde semilla. O sea que crecen muy rápido y empiezan a producir frutos muy pronto. Esperamos que os haya gustado el vídeo y nos vemos en uno próximo. Hasta luego.